Hola, vamos a continuar con el tema 2.1 de la segunda semana de matemáticas. Se llama Introducción a la división de fracciones entre números naturales. Aquí nos da un recordatorio y dice: recuerda, 2 jarras iguales se llenaron con 6 litros de jugo. ¿Con cuántos litros se llena cada jarra? Pregunta: ¿qué operación utilizas para calcularlos? Bueno, en este caso tendríamos que revisar, por ejemplo, los datos que tenemos acá. Tenemos que son 2 jarras y tenemos que se llenaron con 6 litros de jugo, dice. Entonces, ¿qué operación tendríamos que hacer? 2 jarras iguales. Entonces, tendríamos que colocar primero acá el 6 y luego tendríamos que dividir entre 2, que esto nos daría igual a 3. Entonces vemos que dice aquí que las 2 jarras se llenaron con 6 litros de jugo. Entonces, si dividimos este 6 entre 2, nos da que cada jarra se llenó con 3 litros de jugo. Si podemos ver que entonces la respuesta sería 3 litros. Bien, entonces vimos de que aquí lo que hicimos fue una división. Entonces, como el tema se llama Introducción a la división de fracciones entre números naturales, tiene que ver con esto lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a revisar ya. Dice acá, analiza, si para elaborar 2 panes se utilizaron 6 séptimos litros de agua, ¿cuántos litros de agua se necesitan para elaborar un pan? De aquí podemos ver que sacamos primero la información. Tenemos acá que son 2 panes. Antes tenemos el 2 ahí. Y tenemos la fracción 6 litros de agua. Entonces lo colocamos, digamos, el procedimiento para encontrar la respuesta: 6 séptimos entre 2. Si se fijan, en el mismo orden que hicimos acá. Decía 2 jarras se llenaron con 6 litros. Entonces ponemos primero 6, que es el número, digamos, en este caso mayor, y aquí entre 2, ¿verdad? En este caso tenemos 6 séptimos y estamos hablando de 2 panes, ¿verdad? Entonces nos queda 6 séptimos entre 2. Bueno, pero ¿cómo lo resolvemos? Porque dice cuántos litros de agua se necesitan para elaborar un pan. Bueno, en este caso tendríamos que dividir numerador por el número natural y luego colocar el denominador que tiene aquí. O sea, podríamos decir nosotros 6 entre 2, pues aquí nos daría 3. Y colocamos el 7, pues nos quedaría 3 séptimos. Pues nos quedó algo feíto ahí el número, vamos a hacerlo nuevamente para que no se vayan a equivocar. Decíamos 6 entre 2, aquí nos daría 3. Y abajo sería el mismo número, el denominador 7. Entonces nos quedaría 3 séptimos.
ahí verán más o menos para que lo entiendan. Eh, pero aquí tenemos un gráfico que pueden ver ustedes. Tenemos que en la parte, digamos, de abajo tiene una recta numérica donde muestra el número de panes, que sería 0, 1, 2 panes. Y hacia arriba nos está mostrando lo que se ocupó de litro, que en este caso serían 6 séptimos de litro. Ahí pueden ver, tenemos el litro dividido en 7 partes y se han tomado 6. Y con eso se elaboraron 2 panes. Pero como la respuesta que nos da es 3 séptimos, entonces ¿cómo nos quedaría aquí la gráfica? Vamos a mover esto para que lo veamos. Te preguntaba aquí, ¿cómo se puede calcular el resultado de 6 séptimos entre 2? Veamos la solución. Tenemos que la división 6 séptimos entre 2 significa repartir los 6 séptimos litros en dos partes iguales. Entonces ya veíamos ahí de que esto, si lo dividimos entre 2, por ejemplo, el 6 séptimos entre 2 decíamos que nos daba 3 séptimos. Entonces aquí nos daría la mitad de todo esto. Aquí pueden ver ustedes que esto eh, también sería para un pan. Entonces ya no abarcaría los dos panes, sino que solo llegaría hasta aquí. Pero, ¿cómo nos quedaría? 3 séptimos de litro ya no abarcaría hasta aquí, sino que solo abarcaría esta parte. Y como estaría repartido ya, para un pan serían 3 séptimos de litro y para otro pan acá, otros 3 séptimos de litro, que ya juntos harían 6 séptimos de litro, así como estaba al principio. Entonces ahí pueden ver ustedes, la gráfica nos queda de esta forma. Para un pan nada más y aquí ya entre 2 sería 3 séptimos de litro. Te dije del gráfico, deduzco lo siguiente. 6 séptimos entre 2 es igual a 6 entre 2 da 3. 3 séptimos. Respuesta, 3 séptimos litros. Bien, ahora vamos a leer comprende. Nos dice, cuando se divide una fracción entre un número natural, si es posible, se divide el numerador entre el divisor y se deja el mismo denominador, que fue lo que hicimos acá. Pueden ver acá, numerador se divide entre el divisor y se coloca el mismo denominador. Entonces tenemos otro ejemplo, dice, por ejemplo, 4 quintos entre 2. En este caso, tenemos 4 entre 2 y el denominador que está aquí ponemos el mismo. Entonces 4 entre 2, 2. Entonces nos queda 2 quintos. Bien, creo que no está tan difícil. Y el de resuelve solo tiene que hacer dos ejercicios nada más. Lo único que dice, encuentra el resultado de las siguientes divisiones, tanto de forma gráfica como aplicando lo descrito en la parte del comprende. Entonces, hay que resolverlo aquí de esta forma, pero también hay que indicar cómo quedaría la gráfica ya con la respuesta que vamos a encontrar. Y para eso pueden tomar de ejemplo lo que estuvimos viendo acá, cómo quedaría la gráfica. Bien, entonces creo que eso sería todo. Espero que se entienda lo que van a hacer. Eso sería todo en este video.